Bueno, el objetivo de la actualización no es ahondar tanto en fisiopatogenia, ya que estimamos que todos la conocemos, o al menos gran parte de ella, si no tendría que hacer una clase aparte solo para fisiopatogenia. Así que vamos a ir principalmente a cómo diagnosticarlo y el tratamiento para el abordaje del cuadro. Teniendo en cuenta que la mayoría de los pacientes que tenemos en la UCI nuestra son cardiooperados, pero muchos a veces presentan shock séptico, o al menos en la UCI Norte es más frecuente de verlo. Bueno, como datos resumidos, sabemos que ha habido un aumento en cuanto a la incidencia y los ingresos hospitalarios, esto principalmente en Estados Unidos hablando, de 12,8 a 18,6 por cada 1000 ingresos hospitalarios, con una disminución de la mortalidad por el cuadro de sepsis y shock séptico, del 55 a 51%. ¿A qué se podría deber esto? A edad avanzada, ya que el pronóstico de vida es mayor que años anteriores, al aumento de pacientes que están inmunosuprimidos y a las infecciones multiresistentes. Y también puede deberse a la mayor detección de sepsis temprana, ya sea por campañas agresivas de educación y concientización sobre la sepsis, aunque esto no estaría probado, sería una hipótesis. En cuanto a la OMS, reconoció que al menos hay 6 millones de muertes por año, secundario a sepsis y a shock séptico. Es la primera causa de mortalidad en las UCIs de causa no coronaria, y está llegando a la misma mortalidad que por secundaria a un infarto agudo de miocardio. En cuanto a los pacientes más predispuestos, hay cierta tendencia a que sean hombres afroamericanos, ya que hay un componente genético también que influye para el cuadro, y aumenta más en el invierno, esto probablemente mayor a la prevalencia de infecciones respiratorias, que suele verse principalmente en los pacientes que tienen más de 65 años. Y esto aumenta de un 60 a un 85% en épocas invernales. En cuanto a los patógenos, los principales o más frecuentemente observados son las bacterias gram positivas. Puede haber también, de hecho ha habido un aumento en cuanto a sepsis por gram negativos, y también a sepsis de origen fúngico, que aumentaron en la última década. Esto también podría deberse al aumento de pacientes en inmunosupresión, principalmente los trasplantados. En el 50% de los casos no se identifica germen, lo cual es siempre un diagnóstico como de sospecha con tratamientos empíricos. Y los virus también podrían generar cuadros de sepsis y shock séptico, principalmente influenza, tipo A y B. Bueno, el más popular de todos actualmente, el SARS-CoV, el virus respiratorio sincitial, el coronavirus, metaneumovirus, para influenza 1 a 3, adenovirus, enterovirus y rinovirus. Como mencioné brevemente, bueno, los factores de riesgo principalmente son pacientes que ingresan a UCI, el 50% hacen una infección nosocomial, y esto es un alto riesgo de evolucionar a sepsis. Las bacteriemias, por la causa, por la infección que sea, ya que el 65% de las infecciones que hacen bacteriemias evolucionan a sepsis. Mayores de 65 años, inmunosupresión, diabéticos y obesos, cáncer y una hospitalización previa. Ahora vamos a lo que es la definición de sepsis, la cual ha ido cambiando con el paso de los años. Hace más de 2 décadas, por lo menos, que ya se empezó a hablar de definición de sepsis, y esta se ha ido modificando en cuanto a actualizaciones y a trabajos de investigación múltiples, pero a grandes rasgos, como para tener una base, sabemos que la sepsis es cuando se presentan 2 o más de las siguientes características, que son temperatura más de 38, menos de 36, una frecuencia cardíaca más de 90 latidos o 2 desvíos estándar del valor habitual, una frecuencia respiratoria de más de 20 o una CO2 menor a 32, glóbulos blancos mayor a 12.000 o menos de 4.000 o más del 10% en fórmulas inmaduras, y la alteración mental. Y después hay ciertas definiciones como la sepsis grave, que actualmente
ya no se habla de sepsis grave, la sepsis grave está incluida dentro del término de sepsis, pero que antes, o por lo menos en la actualización previa de Sobreviviendo a la sepsis, era la sepsis más una disfunción orgánica, con signos de hipoperfusión o hipotensión. Lo menciono porque es un cuadro diferente que, si bien actualmente está incluido dentro de la definición de sepsis, hay que mencionarlo como para hacer hincapié en que es un cuadro de mayor gravedad, como que existe también esta presentación clínica. Y por último, el shock séptico, que es cuando hay mala perfusión periférica, la cual no responde a la reanimación con fluidos, con hipotensión persistente, acidosis láctica y oligoria. Las definiciones, como dije, fueron estudiadas a lo largo del tiempo, durante muchas actualizaciones y estudios, estos dos que son muy importantes, en los cuales están estas definiciones que mencioné recién, pero hay la última, que es la sepsis 3, es la que cambia la definición e incluye la sepsis grave dentro de la definición de sepsis y no hace más una división en cuanto a cuadros clínicos. Uno, al hablar de sepsis, ya podría incluir la disfunción orgánica y no se define más como sepsis grave. Entonces, la última definición del sepsis 3 es una disfunción orgánica, como dije, que amenaza la vida, que es causada por una respuesta desregulada del huésped a una infección. Entonces, recordemos todos estos parámetros. Disfunción orgánica, amenaza la vida, con respuesta desregulada del huésped, secundario a infección. Ahora, recién les hablé que el shock séptico es un cuadro en el cual hay disfunción orgánica, el cual no responde a la reanimación adecuada, y en el que se evidencia aumento del ácido láctico. La elevación del ácido láctico también viene siendo de largo tiempo, digamos, de estudio, pero hay un estudio que es chileno, del 2016, si no me equivoco, que es de antes de que saliera la última actualización de sepsis, en el cual plantea un grupo de pacientes en el que el lactato es normal, pero tienen hipotensión. Y según la definición actual de sepsis, estos pacientes no se incluirían en el diagnóstico de shock séptico, ya que tendrían un lactato normal, que obviamente van a tener una mortalidad menor, y se incluyen solamente o sea, el estudio en sí lo que plantea es que hay pacientes que tienen láctico normal, pero podrían considerarse igual que están en shock séptico, porque si solo consideramos el lactato alterado, este podría estar alterado por múltiples causas, ya que es muy sensible a múltiples cambios y no solamente a trastornos de la perfusión. Pero esto desencadenó que empezaran a haber múltiples estudios, que todavía no está incluido esta actualización en cuanto a si tiene alteración del lactato o no. La definición lo define que tiene que haber lactato elevado, pero sigue habiendo muchas discusiones con respecto a esto, ya que este trabajo particularmente fue el que desencadenó como una serie de interrogantes ante la definición de sepsis. Ahora, ¿cómo es la evolución clínica del cuadro de sepsis y shock séptico? Nosotros tenemos que, bueno, en el organismo hay una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa, y ante esto se generan múltiples injurias constantemente, pero hay determinados insultos orgánicos que desencadenan respuestas inflamatorias exageradas, que, como vemos en esta curva, evolucionan inicialmente como un CIRS, y este cuadro de CIRS puede evolucionar a varios como caminos. Por un lado, hay algunos pacientes, que son el 7%, que evolucionan a falla orgánica múltiple en forma temprana, y esto lleva a una muerte fulminante. A pesar de que uno haga todo el tratamiento adecuado y a tiempo, es como inevitable. Esto es del 7%. Luego hay un porcentaje que, con el sistema de contrarregulación, que es la respuesta natural del cuerpo para frenar esta respuesta inflamatoria, hacen un equilibrio y el paciente se recupera, y se recupera, como dije, del insulto inicial.
Pero hay dos caminos intermedios, que uno es el paciente que persiste crónicamente enfermo, que son los típicos pacientes que se quedan pegados en la UCI, ya sean con diálisis, con drogas vasoactivas que no se pueden suspender aunque sea dosis mínimas, pacientes que empiezan con desnutrición, son los de la lenta recuperación que no necesariamente evolucionan al fallecimiento, pero sí a la evolución crónica con todas las complicaciones que repercute las evoluciones crónicas de los pacientes en UCI. Y hay un pequeño grupo que, secundario a una respuesta de antiinflamación, que es lo normal cuando hay respuesta inflamatoria, es tan exagerada la respuesta antiinflamatoria del cuerpo que llevan a una inmunosupresión progresiva con caquexia y catabolismo aumentado o exagerado respecto de lo normal, y llevan a una muerte lenta pero indolente, digamos. Entonces, estas son las múltiples evoluciones que puede tener la sepsis. Ahora, en el transcurso de cualquiera de estos caminos, puede haber nuevas injurias, lo cual implica, si el paciente está en este estadio crónico, si hay una nueva injuria, que nuevamente presente un cuadro de SIRS con posible evolución a falla multiorgánica, lo cual aumentaría el porcentaje de pacientes que van a ir haciendo fallas fulminantes. No sé si se entiende. Sí, se entiende. Y con respecto a la definición que dije previamente de sepsis, ¿por qué hice hincapié ante las cosas que resaltan? Porque lo define como una disfunción orgánica, la cual se puede definir por, principalmente el último trabajo, que es el de sobreviviendo a la sepsis, lo define como aumento de 2 puntos del score de SOFA, con una disfunción orgánica que es difícil definir si es una disfunción previa o una disfunción agregada, porque a veces hay pacientes que llegan y uno no sabe las patologías que tiene previamente, o quizás están en diálisis, y como les digo, uno no lo sabe, entonces no sabe si es una disfunción previa o agregada, y si es una disfunción realmente por sepsis. En el caso de la falla renal podría ser secundario al consumo de AINES, por ejemplo. Entonces es difícil definir si realmente todo es por sepsis, la disfunción en sí. Entonces ahí hay como para hacer un asterisco. Ahora, ¿qué amenaza la vida? Bueno, esto podemos determinarlo con los distintos scores, como el Apache o el SOFA, o si requiere drogas vasoactivas, que es causada por una respuesta desregulada del huésped, difícil de definir también, porque ¿cómo medimos la respuesta desregulada del huésped? Medición de interleuquinas no se hacen, mediciones por scores es muy difícil son bastante inespecíficos, si bien son sensibles, pero son inespecíficos. Entonces, también es como que hay que hacer un asterisco en cuanto a la respuesta desregulada. Y secundario a la infección, también da la duda, porque como dije al principio, casi un 50% de los casos no se detectan gérmenes, y uno lo que hace es sospecha clínica y tratamiento empírico. Entonces, ¿a qué voy con todos estos datos? Que lo principal para diagnosticar la sepsis y tratarla a tiempo es el criterio médico, y es la intuición médica en cuanto ve a un paciente que uno sospecha de que tiene una infección y que puede evolucionar a sepsis o a shock séptico. Si bien las definiciones obviamente que sirven y orientan, pero lo más importante es la perspicacia del médico. Ahora, como decía recién, esto es como una cadena que va yendo de un eslabón al otro, que empezamos con una infección, la cual puede desencadenar un SIRS, o sea, la respuesta inflamatoria, como decíamos antes. Esto puede evolucionar a sepsis, shock séptico si hay disfunción a pesar de la reanimación, y disfunción orgánica múltiple, la cual puede ser primaria o secundaria. Primaria es o sea, cuando se produce inmediatamente por la injuria inicial, o secundaria porque la falla multiorgánica se va desencadenando en base a la desregulación del sistema inmunitario del paciente. Y acá intervienen las definiciones que ya no están tan utilizadas, como la sepsis temprana, que esto es un término no descrito en las últimas actualizaciones, pero serían los pacientes que tienen factores de riesgo
y que podrían llegar a evolucionar a una sepsis. ¿Para qué sirve? Para tenerle cierto control más estricto, por así decirlo. Por si acaso llegaran a presentar sepsis, uno está como más preparado. El cuadro de sepsis grave, que como les mencioné, actualmente ya no se usa, porque dentro de la definición de sepsis está incluido. Esto tiene una mortalidad del 10%, que no lo había mencionado, y el shock séptico una mortalidad del 40%. Bueno, y ahora, en cuanto al manejo de la sepsis, como bueno, cualquier paciente crítico, primero asegurar la vía aérea y la oxigenación, que tiene que ser entre 90 y 94, no generar ansiedad si el paciente no satura más de 94. Con eso está aceptable. Tener un acceso venoso, por supuesto, que no necesariamente tiene que ser un acceso central de entrada, puede ser un acceso periférico si tiene buenas venas el paciente. Exámenes de laboratorio general, el cual, bueno, tiene que tener hemograma, química, función hepática, coagulación, dímero de gases que pueden ser venosos, no hace falta que sean arteriales. El lactato, que como dije, es para definir también el diagnóstico de shock o no. Procalcitonina, la cual, si bien se utiliza mucho para definir diagnóstico de infección, sepsis y tratamiento antibiótico, actualmente se sabe que es para definir la suspensión de los antibióticos. Si uno ve que la procalcitonina disminuye, lo que hace es sumar puntos para poder suspender antibióticos. Y tomar cultivos, ya sean de sangre, de orina, de secreciones respiratorias o de los fluidos que lo ameriten. Si uno sospecha que es una meningitis, obviamente toma punción lumbar. Si tiene un derrame pleural, toma una toracocentesis. Si tiene ascitis, toma líquido abdominal, etc. En cuanto al manejo, lo más actualizado es la guía de la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis, que salió en el 2021, que habla sobre estos ítems que hablé recién, y además hace hincapié en principalmente la reanimación inicial. ¿A qué se debe esto? Ya que, como se sabe, lo más importante cuando un paciente clínicamente, ya tenemos el diagnóstico, y está en sepsis, es restaurar rápidamente la perfusión y la administración temprana de antibióticos. ¿Cómo se realiza esto? Con reposición de volumen, con líquidos intravenosos, idealmente cristaloides. Esto es 30 mililitros por kilo de peso real. O sea, si el paciente, por más que tenga sobrepeso, obesidad o esté desnutrido, se le da los mililitros del peso que tiene en el momento de ingresar. Y esto hay que iniciarlo siempre antes de que pase una hora del diagnóstico. Es la hora de oro que se dice, y tiene que ser completada la infusión total dentro de las 3 primeras horas. Decimos que preferimos cristaloides, esto también ya está muy estudiado y hay muchos trabajos al respecto. Entre riesgo-beneficio se sabe que los cristaloides, o sea, entre los cristaloides, los coloides y soluciones coloidales, no hay diferencia en cuanto a la mortalidad, y los cristaloides son más económicos, más fáciles de tener disponibles. Inclusive algunos hasta tienen menos reacciones adversas. Hay algunos coloides que podrían predisponer la falla renal, por ejemplo. Entonces, cristaloides, 30 mililitros por kilo de peso real, dentro de las 3 primeras horas, iniciarlo antes de la primera hora. Idealmente el Ringer lactato, ya que con la solución fisiológica se predispone a la hipercloremia. En cuanto a la terapia antibiótica, inicialmente, o lo más probable es que hagamos una terapia antibiótica empírica, ya que nunca tenemos cultivos inmediatos, e inclusive, como ya mencioné, a veces ni siquiera tenemos cultivos positivos a algún organismo. Y hay que dirigirlo a lo que sospechamos que tenga el paciente. También, preferiblemente hay que administrarlo dentro de la primera hora del diagnóstico. Hay que utilizar antibióticos que sean de amplio espectro, pueden ser uno o más antimicrobianos para cubrir todos los posibles patógenos, y tiene que ser para bacterias gram positivas, gram negativas, y si está indicado, como dijimos en algunos pacientes, por ejemplo, trasplantados o que han estado en inmunosupresión, hacer cobertura contra hongos. Muy rara vez se hace cobertura para bichos. Entre los organismos más frecuentemente aislados, como lo mencioné, son
el Escherichia coli, el Staphylococcus aureus, la Klebsiella pneumoniae, el Streptococcus pneumoniae. Y como dato de color, es muy frecuente observar que haya acidosis metabólica, la cual es secundario a la hiperlactacidemia que hay en los pacientes que están hipoperfundidos, pero no hay que corregir bicarbonato. Uno generalmente ve un bicarbonato bajo y un pH disminuido y le pasa bicarbonato. Esto es un error y solo hay que hacerlo cuando el pH del paciente tenga menos de 7.1 o el bicarbonato sea menor a 10. Si esto está mayor a estos valores, hay que corregir la causa de base, no ponerse ansioso y pasar bicarbonato. Ahora hay muchas formas de evaluar si lo que yo estoy haciendo está sirviendo o no, básicamente. Entonces, lo que podemos ver principalmente es a través de mediciones de monitoreo, que pueden ser monitoreos invasivos o no invasivos. Algunos de estos, bueno, principalmente lo que queremos ver si el paciente está respondiendo fluidos, y lo vamos a evaluar a través del gasto cardíaco o del volumen sistólico, el cual si aumenta entre un 15 y un 20% podemos decir que el paciente respondió realmente a nuestra reanimación. Hay muchas formas de verlo, algunas que si bien no están muy como aceptadas, pero se siguen utilizando y en el contexto, sumado a otras herramientas, pueden seguir utilizándose como la PVC, la cual uno busca que tenga por lo menos entre 8 y 12 milímetros de mercurio, pero no tomarlo como el parámetro principal de que si el paciente tiene una PVC de determinado valor, eso va a ser lo que haga que pasemos más o menos volumen. O sea, es un dato más que uno tiene que sumarlo a todo el resto de los criterios y a los sistemas de monitorización que vamos a utilizar. También lo que podemos medir es la saturación de la oximoglobina venosa central, la cual, como sabemos, lo normal es que sea mayor o igual a 70, si es menor a esto uno puede sospechar, también, no tomarlo solo como un dato único, pero que hay un fallo a nivel central o de bomba. Y el delta CO2, el cual lo normal es que sea menor a 6, si uno tiene un delta CO2 mayor a 6, también sospecha que la falla sea a nivel central. En cuanto al seguimiento clínico, según la reanimación que nosotros vamos haciendo, obviamente lo más fácil de ver es la presión arterial media, que tiene que ser, esto voy a hacer hincapié un poquito más adelante, que no hay que ser tan estrictos con los valores, pero teniendo un valor entre 60 y 65 en un paciente con shock séptico ya es aceptable, y no hay que estresarse en que tenga 65-70, ya que a veces al querer aumentarle más la presión hacemos daño más que beneficio. También lo podemos evaluar con la producción de orina, si el paciente está orinando en 0,5 o más mililitros kilo hora. En cuanto a la frecuencia cardíaca, generalmente son pacientes, como dijimos antes, como uno de los criterios, que está taquicárdico. Si disminuye la frecuencia cardíaca, podríamos decirlo también como un parámetro de que está mejorando. La frecuencia respiratoria, o sea, los criterios de diagnóstico para sepsis, el color de la piel con el relleno capilar, que es algo que lo tenemos al alcance de la mano y que no hace falta ni pincharlo al paciente. La temperatura, oximetría de pulso, bueno, y el estado mental cuando éste se haya alterado y cuando no esté intubado y esté despierto. Ahora, en cuanto al monitoreo, eso era clínico sin tanta invasión, pero también tenemos otros tipos de monitoreo que son cuando utilizamos ya sean catéteres sí, catéteres principalmente, o ecografía. Y estos son, bueno, como dije recién, los clínicos los mencioné en la diapositiva anterior: producción de orina, frecuencia cardíaca, respiratoria, color de la piel, oximetría, etc. Monitoreo a través de exámenes de laboratorio, principalmente el lactato. Uno va a hacer el seguimiento, que lo ideal es que sea cada 6 horas, según el consenso de sobreviviendo a la sepsis, que uno tiene que ver una disminución progresiva. Gases venosos para ver si el paciente sigue o no en acidosis metabólica, como decíamos antes, que, repito, no hay que corregirla, a no ser que tenga menos de 7.1 de pH o bicarbonato menor a 10. Y los electrolitos, ya que hay muchas modificaciones internas y pueden haber hiperpotasemia, hiponatremia, hipernatremia, etc.
En cuanto al monitoreo hemodinámico estático, o sea, son mediciones aisladas que uno hace en determinado momento, no lo ve en forma continua, son la PVC, como la mencioné previamente, que no hay que tomarla como único valor, siempre correlacionarla con otros, y la saturación venosa central. En cuanto a monitoreos hemodinámicos dinámicos, tenemos uno que generalmente lo tenemos disponible ya que casi todos nuestros pacientes tienen líneas arteriales, que es la variabilidad de la presión del pulso. ¿Qué es esto? Uno al ver la línea arterial, con los ciclos inspiratorios y expiratorios, se pueden ver ciertas fluctuaciones en cuanto a la presión de pulso, y cuando la variación entre la presión máxima sistólica y la presión, o sea, en inspiración, y la presión máxima sistólica en expiración es mayor a 15, se podría decir que es un paciente que puede llegar a responder, mayor a 12, perdón, les dije 15. Es un paciente que se beneficiaría de recibir volumen, y que a pesar de que le hayamos pasado ya los 30 mililitros kilo del inicio, podríamos seguir pasándole. Pero siempre correlacionándolo, esto nunca hay que tomar un solo valor como parámetro, siempre hacerlo en conjunto con el resto. La elevación de miembros inferiores también es algo que no necesita monitoreo ni invasión del paciente, y lo que vamos a ver es un aumento del gasto cardíaco con solo elevarle las piernas al paciente. La medición de la vena cava inferior, que lo utilizamos mucho, con ecografía prácticamente todos lo realizan, y se considera que cuando con los ciclos inspiratorios y expiratorios hay un cambio en el calibre de la vena cava inferior, que es mayor al 42%, este podría ser un parámetro para ser utilizado como que el paciente va a responder a volumen o se va a beneficiar de recibir más volumen. Otra medición que lamentablemente nosotros no la podemos hacer es la medición de la vena cava superior. Para esto se hace falta un balón esofágico, pero es mucho más sensible que la vena cava inferior. Y un test que lo podemos utilizar en pacientes ventilados, que habitualmente no lo hacemos, pero podríamos empezar a implementarlo, es el test de la oclusión expiratoria. Esto lo que hace es hacer una pausa expiratoria de 15 segundos, que lo que vamos a ver, al no haber inspiración, no hay aumento de la presión intratorácica, por ende el retorno venoso no está como que no está alterado, y se podría ver que hay un aumento del gasto cardíaco. Si esto aumenta en un 10%, uno podría estimar que el paciente se va a beneficiar también de pasarle más volumen. No sé si se entiende eso. O sea, habría que hacer, son dos cosas en conjunto: la pausa expiratoria con el ventilador, y medir de alguna manera, ya sea por ecografía, por cálculos, si tiene un SWAN, muchos de los pacientes en cardio tienen el SWAN colocado ya, medir si el gasto cardíaco aumenta un 10%, entonces esto habla de que el paciente se beneficiaría de pasarle más volumen. Y después tenemos catéteres invasivos, como el catéter central o la línea arterial, que podemos utilizarlo según lo que les mencioné recién. Y después hay muchos monitoreos que nosotros no los tenemos, pero me parece interesante mencionarlos por si alguna vez los ven en alguna UCI, que son el Vigileo o el FlowTrack, esto es con una línea arterial, que lo que hace es medir gasto cardíaco y volumen de variación sistólica, que es muy parecido al volumen, a la variabilidad de la presión de pulso, pero es un poquito más específico, con cálculos más precisos. Después tenemos el IRCO Rapid, el NextFin o el CENAP, que son todos procedimientos que lo que hacen es medir el consumo de oxígeno periférico y en base a esto calcular el gasto cardíaco. Son bastante divertidos. Y un poquito más complejos son lo que es el EV1000 o el Volume View, que son catéteres que utilizan tanto catéter central como venoso y línea arterial, las dos cosas necesitan. Y esto hace millones de mediciones, desde volumen de variación sistólica, bueno, presiones intracavitarias absolutamente todas, pero hace mediciones del agua extrapulmonar, de resistencias vasculares periféricas, como todas las mediciones del SWAM, más mediciones intrapulmonares. Esto también es bastante interesante de ver. Bueno, eso era en base, o sea,
todo lo que hacemos cuando diagnosticamos sepsis o shock séptico, y cómo va respondiendo el paciente. Pero hay un cierto número de pacientes que no van a responder este tratamiento, y que va a haber que optar por tratamientos más invasivos o más agresivos. Que son opciones que no evidencian mejoría en la mortalidad, pero que en algunos pacientes hay una tendencia a que mejoren clínicamente, y que son los vasopresores, que los que están aprobados o los que evidencian esta mejor tendencia a beneficiar a los pacientes son la noradrenalina, la cual como único fármaco no está mal utilizarlo. Nosotros hay como culturalmente una costumbre de que pasa cierta dosis, aunque sea mínima, de vasopresores, y uno le agrega o un inotrópico u otro vasopresor, pero no está mal dejar la noradrenalina, aunque sean dosis altas. Cuando digo dosis altas me refiero a una gama, porque en pacientes en shock séptico llegar a valores de una gama no es algo extraño, muy diferente a los pacientes cardioperados, lo cual este valor de corte es mucho menor para que sea muy grave. Pero no asustarse cuando la noradrenalina estamos con dosis de 0,4 gamas, 0,5 gamas. Lo cual recién ahí se consideraría como opción agregarle un segundo vasopresor, que por consenso se vio que el ideal es la vasopresina, a una dosis estática de 0,03 unidades hora. Y esto es, como les dije recién, siempre y cuando la dosis de noradrenalina supere las 0,4 gamas. Antes no está probado de que beneficie el cuadro clínico del paciente, e inclusive el cuadro clínico en sí, la vasopresina, no lo mejora. Lo que sí hace es ayudar a disminuir la dosis de noradrenalina y por ende disminuir las reacciones adversas de noradrenalina. Pero dosis más altas de vasopresina no están recomendadas, ya que sí hay mucho riesgo de que hagan isquemias periféricas. Bueno, aquí es cuando este estudio, que es el último estudio que habla de qué vasopresor es el ideal, ya hace muchos años se sabe que en cuanto a cuando se usaba dopamina o noradrenalina, antes cualquiera de los dos estaba bien indicado, pero hoy ya se sabe que la dopamina no es una droga ideal para iniciar en el shock séptico, la noradrenalina es la indicada. Y estos dos trabajos lo que muestran es la asociación con vasopresina, en el cual no hay diferencias en la mortalidad, en este de la izquierda, no hay diferencias en la mortalidad en cuanto a la combinación de las dos drogas, pero sí hay menos incidencia de arritmias cuando se asoció la vasopresina, ya que ayudaba a disminuir la dosis de noradrenalina. Y bueno, lo que se vio es esto, menos incidencia de arritmias solamente, pero no había cambios en la mortalidad. Y en pacientes que presentaban fibrilación auricular, se vio que la vasopresina asociada disminuyó el riesgo de fibrilación auricular, que sería más o menos lo mismo que arrojó este trabajo, solo que este se especificó más solo en fibrilación auricular. Eso en cuanto a vasopresores. Ahora, ¿qué tensión arterial buscamos? Nosotros, como les dije antes, no ser tan como estrictos en cuanto a la tensión arterial media. Con una tensión media de 60-65 ya se considera un valor aceptable. Hay un trabajo en el cual se vio que en mayores, no hay cambios en pacientes jóvenes si uno quiere ser un poco más estricto, pero sí en pacientes de más de 75 años, en la cual la mortalidad era significativamente mayor, hasta del 60%, cuando uno quería ser más estricto con la presión arterial media, porque esto conllevaba dosis mucho más altas de vasopresores, asociación con otros fármacos, etc. Ahora, cuando el paciente, a través del monitoreo que ya mencionamos antes, vemos que tiene falla de bomba, que se podría decir, o hay miocardiopatía por sepsis, uno podría asociarle un inotrópico, que idealmente el que está más aprobado es la dobutamina, en el shock séptico, siempre hablan, ¿no? Pero la evidencia de que haya mejorías es muy limitada. Pero
obviamente uno si ve que el gasto cardíaco es bajo y que el paciente está teniendo disfunción miocárdica, no se va a quedar de brazos cruzados y va a querer ponerle algo para mejorarlo. Entonces, en el trabajo de Rivers, el que recomienda principalmente es la dobutamina para mejorar. Y hay dos acciones más que se podrían hacer cuando la terapia inicial falla, que es el uso de corticoides, en el cual, o sea, la indicación de corticoides generalmente todo, uno cuando está con un paciente con un shock séptico, de entrada le indica corticoides, pero no es lo correcto, solo hay que indicarlo cuando el paciente no responde a fluidos y no responde a vasopresores. Entonces no está mal esperar hasta que el paciente, aunque tenga vasopresores, siga con tendencia a la hipotensión. Entonces, la dosis que se utiliza, bueno, es de 100 a 300 miligramos, preferentemente con hidrocortisona, y cada 6 a 8 horas. Para que quede como estipulado, 50 miligramos cada 6 horas es una dosis ideal para ponerle a todos los pacientes que no responden a fluidos y vasopresores. Algunos estudios actualmente están poniendo en práctica la metilprednisolona 40 miligramos, pero todavía no está recomendada. Lo ideal hasta la actualidad es la hidrocortisona. Y otra herramienta, pero que no hay mucha evidencia en el shock séptico, esto es más utilizado en vasoplejía en postoperatorios, es el azul de metileno, pero que se puede utilizar como último escalón en tratamiento cuando no hay respuesta a nada, que es 1,5 a 2 miligramos kilo por una única vez de azul de metileno. Ahora, todo lo que mencioné antes se podría englobar en un cuadro que se llama shock refractario, que es cuando la tensión arterial media persiste en menos de 60 milímetros de mercurio a pesar de una reanimación con líquidos adecuada, una dosis adecuada de catecolaminas, asociado a un nivel máximo de actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que tiene corticoides del paciente ya puesto, ya colocados, y aún así persiste con hipotensión. Esto se podría decir que es un shock refractario. Y este es el caso de los pacientes que les mostré en el cuadro anterior, que evolucionan rápidamente a falla orgánica múltiple y muerte fulminante, a pesar de todo lo que uno le hace. Hay un 7% que no va a responder absolutamente a nada. Bueno, ahí es lo que puse. Las herramientas son las que mencioné en la diapositiva anterior, pero lamentablemente hay un 7% que no van a responder. Entonces, en conclusión, ¿qué hay que hacer así como para que nos quede a grandes rasgos lo más importante? Expandir con volumen, 30 mililitros de kilo durante la primera, 30 mililitros kilo de peso real durante la primera hora y antes de las 3 horas del diagnóstico. Terapia antibiótica durante la primera hora del diagnóstico empírica. Monitoreo con pruebas dinámicas para guiarnos cómo viene la terapéutica que estamos utilizando, y monitoreo dinámico y estático, las maniobras que les mencioné previamente. Noradrenalina en forma precoz ante la no respuesta de la reanimación con una tensión media arterial objetivo entre 60 y 65. Adicionar vasopresina para disminuir dosis de NAD solo ante una dosis de 0,5 gamas o más. Dobutamina para la mejoría del gasto cardíaco cuando vemos que hay miocardiopatía de sepsis. Y ante la falla terapéutica de todo esto anteriormente mencionado, la hidrocortisona de 200 miligramos, 50 cada 6 horas. Y como, bueno, puse última diapositiva, la campaña de sobreviviendo a la sepsis, bueno, todo lo que mencioné antes está bien estipulado y es lo más actualizado hasta el momento sobre sepsis y shock séptico, pero hay un estudio que todavía no está muy aprobado, pero que está en proceso, que habla de una reanimación menor a 30 mililitros kilo hora, y no se están viendo cambios en la mortalidad si uno le da entre 15 y 20, si bien no es tanto, pero es menos volumen que uno le pasa al paciente, y se está viendo que no hay no hay cambios, no hay aumento en la mortalidad, dándole menos fluido que 30 mililitros kilo hora. Pero esto todavía está en estudio y lo más correcto es seguir las recomendaciones de la campaña del 2021. Y eso es todo. ¿Aló?
Sí, Sí, adelante. hola. Hola, Hola, bueno, de partida, ¿se escucha bien o no? se escucha bien. Sí, se Súper. Oye, escucha. primero que todo, felicitar a la autora por la presentación, estaba súper buena. Un par de cosas que por lo menos desde el punto de vista anestésico, nosotros, para eso que la Bárbara viene desde el punto de vista intensivo de medicina interna. Pero en general, nosotros por lo menos, con respecto al uso de drogas vasoactivas, tratamos de cambiarnos de receptores relativamente luego. Entonces, por ejemplo, en lo que nosotros, como el enfoque que tenemos, como más tirado para el uso de receptores, nosotros en general dosis de 0,5, 0,6, que efectivamente existe en la literatura de noradrenalina, lo encontramos de repente medio bastante dosis alta, que efectivamente hay UCI, en otras partes, por ejemplo, que se puede llegar a una, incluso literatura hasta 1 a 2 gramos kilo minuto de noradrenalina. Entonces, de repente hay gente que le puede producir cierto grado de como extrañeza llegar a esas dosis de noradrenalina, pero en el fondo es básicamente por el enfoque que tenemos. Y que rápidamente se pasa a otro receptor que, por ejemplo, como mencionaba Bárbara, ahí se aplicaría receptores inhibidor del óxido nítrico como la vasopresina a dosis de 1 a 2 unidades de hora, que es lo que ocupamos nosotros más o menos, ¿ya? O en su defecto noradrenalina, y como dice el componente también de, de dobutamina en caso de falla cardíaca. Luego también nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista anestésico, el uso de azul de metileno, que efectivamente no tiene mucha, mucho respaldo en shock séptico, se ocupa un tipo de shock distributivo que sería el shock, la vasoplegia post-sec, que también se considera desde el punto de vista del shock como un shock tipo distributivo. Obviamente no con la misma fisiopatología del séptico, pero en general las dosis que ocupamos efectivamente son dosis de carga, pero también se está recomendado dejar una dosis de infusión continua. Ya un poco complementando a la muy buena presentación de Bárbara. Eso en su momento incluso con los becados en anestesia revisamos las dosis máximas de noradrenalina y por lo menos llegamos a la conclusión también de que hay un cierto grado de como disparidad de la dosis máxima de noradrenalina dependiendo acaso el paper fue escrito por cardiólogo, por intensivista o por anestesiólogo. ¿Ya? Es solamente ese comentario nomás, pero básicamente como para aportar un poco más a la discusión clínica. Pero muchas felicidades por la presentación. Eso, gracias. Gracias por el comentario, doctor Llévene. Tenemos a Katia que tiene una pregunta. Perdón, pero no escuché. La Katia, bueno, partiendo porque te dio las gracias por la presentación, Ah, de nada. te preguntó respecto a la sepsis grave, y yo creo que se dirigía principalmente al shock refractario. ¿Qué rol tendría la hemofiltración venovenosa continua? Bueno, es un capítulo aparte, la verdad que no ahondé en hemofiltración, pero sí está eh, aprobado cuando el diagnóstico es por shock séptico y respuesta inflamatoria sistémica, la hemofiltración de alto volumen, ya que disminuye, bueno, como todos saben, disminuye o filtra al menos gran parte de los metabolitos de la respuesta inflamatoria, por ende se hablaría de que sí, ayuda a mejorar el cuadro clínico, pero, o sea, en la presentación en sí no me enfoqué en la hemofiltración. Yo por lo menos de lo que he buscado harto es que, claro, que sí, es bien discutido en el sentido de que, claro, no hay una mejoría en los outcomes de mortalidad, pero es, No, en la mortalidad no hay mejoría. claro, pero porque es súper difícil hacer un estudio de un shock refractario que requirió Sí, filtración. Entonces, sí. ya partimos mal con el tema del estudio, pero lo que sí han demostrado todos los estudios, y yo creo que eso ya es lo rescatable, es que todos los estudios muestran que sí hay una baja considerable en la necesidad de cantidad de drogas vasoactivas. De drogas vasoactivas. Todos los pacientes que Lo parten. que recomiendan es que si lo tenés disponible, utilizarlo como herramienta, porque justamente no te quedan herramientas para utilizar. Es como uno de los últimos eslabones para ver si podés llegar a salvarlo al paciente. Por lo menos me va a dar tiempo a bajarle las drogas al paciente y poder tener este tiempo para buscar la causa que me originó el shock refractario y tratar esa causa dirigidamente. Sí. Yo tengo un comentario que me gustaría ver qué opinas, que esto lo he hablado con varios intensivistas. De hecho la semana pasada estuve en un foro con el profesor Glenn Hernández, que en el fondo tenemos como como paradigma de un poco como de miedo a drogas vasoactivas, a noradrenalina Sí. en dosis altas, nora 0,3, 0,4, 0,5, y
y en el fondo muchas veces está esta conducta de pasar volumen para bajar droga, pero en el fondo, ¿cuál es el objetivo de la reanimación con volumen? El objetivo de reanimación con volumen es restaurar la perfusión. Y quiero mencionar que en el fondo muchas veces en los cuadros de sepsis o de infecciones existe un colapso circulatorio, vale decir vasoplegia, sin hipoperfusión. O sea, puede que un paciente esté con sepsis, esté vasopléjico, esté requiriendo noradrenalina, pero esté calentito, bien perfundido, con lactato normal, sin livideces, Sí. y que no esté con un lactato elevado, y ese paciente puede tener un volumen sistólico adecuado. Entonces, ¿cuál es el motivo de pasarle volumen a ese paciente? Recordando que aportar cristaloides también tiene en el También es fondo. perjudicial. Entonces, si tengo un paciente que está bien reanimado, que está bien perfundido, que tiene sus parámetros de perfusión adecuados y solamente tiene noradrenalina en 0,3, 0,4, 0,5 y no está teniendo reacciones adversas a los vasopresores, yo no debería tener por qué, en el fondo, agregar más volumen, en especial si es una vasoplegia y tiene una presión de pulso elevada, con una presión diastólica disminuida. Quería, en el fondo, mencionar eso como para quitarnos un poco ese paradigma de drogas vasoactivas en dosis moderadas a altas es sinónimo de pasar volumen, y muchas veces lo que tenemos que hacer es ir a ver si nuestro paciente está bien perfundido o no, si tiene predictores de respuesta a volumen o no, o muchas veces quizás muchas veces el paciente está vasopléjico por analgoseación y no por eso hay que bajar la analgoseación. O quizás muchas veces el paciente tiene hipocalcemia o acidosis metabólica y hay que corregir eso, que da vasoplegia. O muchas veces el paciente está hipotérmico y por la hipotermia tiene vasoplegia. Pero muchas veces solucionamos todo con volumen. Igual yo creo que también no es un factor menor, como la casuística de los pacientes, la gran mayoría son cardiooperados, uno no espera que lleguen a esa dosis, y obviamente es entendible que ponga o que agregue drogas o que haga maniobras como un poco más agresivas con dosis menores de vasoactivos. Claro, no, yo me refiero Pero a la UCI eso es, claro, en la UCI Norte quizás que hay más pacientes infectados y otro tipo de patologías, quizás ahí hay que cambiar un poquito como el chip de no ponernos ansiosos ante las dosis moderadas de vasoactivos, y como dijimos, o sea, hasta 0,4 gamas de levo, no agregarle ni una droga extra o esperar hacer mediciones, obviamente, siempre monitoreos de cómo viene la reanimación, ya sea con parámetros, como dije, invasivos, no invasivos, o con el simple hecho del relleno capilar, o si el paciente está tibio, frío, etc. Y no agregar por solo ver un número. Eso, creo que, Fernando, ¿levantaste de nuevo la mano o nunca la bajaste? Fue lo mismo de antes nomás, Jorge, gracias. Ah, ya, súper. Eso, ¿alguno más tiene alguna duda, un comentario? Doctor Conchita, usted como intensivista, ¿algún comentario? No, parece. No, por acá todo bien, disculpa, no, todo bien. La verdad que buena la presentación, felicitaciones a la Bárbara y no los comentarios atingentes. No, lo mismo, por lo que habíamos conversado con ustedes de esta hemofiltración, que de repente la hemos indicado, pero cosas así nomás. Así que en general yo creo que estuvieron bien las preguntas atingentes de la presentación. Todo bien, muchas gracias. Súper. Bueno, pues muchas gracias a todos, nos vemos en 2 semanas más. Recordar que en 2 semanas va a haber una presentación del doctor Paulsen para hablarnos sobre el equipo que se constituyó sobre, bueno, el equipo de ECMO, ¿ya? Así que ahí nos vemos en 2 semanas más. Muchas gracias, doctora. Listo. Muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, gracias a todos, chau, chau.